Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Aurelio Suárez. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Hace 27 años, siendo diputado de la Asamblea de Risaralda por el movimiento Acción Cafetera y Gremial, aprobamos el primer paro nacional cafetero en el año de 1995, que condujo a la condonación de las deudas de 120.000 caficultores en Colombia. No fue por unanimidad. Hubo una diputada, cuyo nombre no quiero mencionar, que votó en contra. Todos los demás votamos a favor. Espero que la Asamblea de Risaralda mantenga esa vocación histórica a favor de la caficultura y tome cartas en el asunto que puede llevar a consecuencias muy negativas para, en el caso de este departamento, cerca de más de 15.000 familias cafeteras en Risaralda. Yo llevo este departamento en mi alma, en mi corazón, y por eso he aceptado la invitación muy cordial del honorable diputado Diego Naranjo para estar aquí hoy, en este recinto y en este debate. Agradecer a la Asamblea también, por supuesto, la recepción, para contribuir, como he tratado siempre de hacerlo, por el bienestar de lo que es el principal producto agropecuario de lejos de nuestro departamento. Yo creo que el doctor García ha dado todos los detalles y las minucias del asunto, con los que yo coincido de manera plena, con un énfasis en el aspecto jurídico. Pero yo voy a enfatizar en que este proceso ha colocado en riesgo los más caros valores de la caficultura colombiana. Aquí fuera de que hay dinero en riesgo, hay fincas en riesgo, hay patrimonios en riesgo, aquí hay algo más profundo en riesgo, que son los valores de la caficultura nacional. Eso fue lo que se puso en riesgo. Y voy a empezar a enunciarlos. Cuando a finales de la década de los años 20 del siglo pasado, se creó la Federación Nacional de Cafeteros, que se creó, entre otras cosas, como una institución de exportadores privados arruinados, porque habían sentido el asedio de las casas comerciales inglesas y norteamericanas. Se creó con un propósito, era de crear un canal, una agremiación diferente a esas compañías, en esa época Isaac Brothers and Company y otras Hugh Company, que habían arrastrado a estos exportadores privados a la quiebra. Posteriormente, en el año 36, a esa federación, el gobierno de López Pumarejo, en medio de un debate muy fuerte entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, se le entregó a esa federación el manejo de una institución que se llamaba el Fondo Nacional del Café. Esas son las instituciones cafeteras, que, como ustedes se darán cuenta, están próximas a cumplir casi un siglo de existencia. Cuando uno coge el espíritu de esas instituciones realmente, Colombia es de los pocos países que las conservan, de todos los más de 50 países cafeteros. Y esas instituciones tienen un propósito, era precisamente intervenir en el mercado, participar en el mercado, para que la relación entre el productor y los exportadores privados y las casas internacionales, son 4 o 5 casas que manejan el 80% del café en el mundo, pues tuviera una mediación que no tuviera una relación tan asimétrica. O sea, aquí estamos hablando de un minifundista de la vereda El Tigre, del municipio de Belén de Umbría, en Risaralda, que se tiene que enfrentar con Kraft General Foods, ¿sí?, o con cualquier intermediario o casa tostadora mundial. Es de eso que se trataba el problema, y se dijo,
entonces se crean las instituciones que sirvan para mediar, que sirvan para intervenir, para que esa intervención tenga un medio de contraste que permita que la relación no sea tan asimétrica. Y ese realmente es el sentido de las instituciones cafeteras. Bueno, lo primer riesgo que se creó es que se perdió el sentido de la institucionalidad cafetera. El doctor Roberto Vélez y su equipo convirtieron a la federación en la práctica, y lo acaba de explicar el doctor Fernando, en un agente más de especulación del mercado cafetero. Es decir, abandonaron su misión y se convirtieron en un jugador casi que privado, privatizaron la federación en ese sentido. Y no solamente la privatizaron de cualquier manera, la privatizaron para especular en el mercado de futuros del café. Incluso muchos, un buen número de exportadores privados no se arriesgan a eso. Es más, varios que han en la historia jugado a eso han terminado arruinados. Luego se metieron en una ruleta rusa, cogieron la institucionalidad y la metieron en una ruleta rusa, violando el contrato entre la Federación de Cafeteros y el gobierno. Aquí los diputados van a tener un problema. Ustedes son funcionarios y servidores públicos, yo no. Entonces yo voy a hacer una serie de denuncias que los compromete a que ustedes las tengan que elevar ante las instituciones correspondientes. Entonces la primera cosa es que ellos violan el contrato de la federación. Yo estuve revisando el contrato para esta presentación, doctor Naranjo, doctor Espinosa, y dice, es todo lo contrario, doctor García. Dice que la federación tiene dentro del contrato el compromiso de autorizar coberturas para la comercialización. Y realmente lo que hizo fue que no hubiera coberturas en el proceso. Sí, violó claramente el contrato con el gobierno nacional. Por eso a mí no me extraña que aquí no haya miembros del Comité Nacional de Cafeteros, ni siquiera el representante de Risaralda en el Comité Nacional, ni esté el Comité de Cafeteros aquí ni la cooperativa, porque violaron el contrato. Se transvistieron como ente privado, se dedicaron a especular y además, fuera de eso, violaron el contrato que autoriza que le da a la federación la competencia para autorizar cobertura. Es decir, podría utilizarse el mecanismo, pero la federación tenía que exigir la cobertura para que no sucediera lo que pasó. Porque lo que pasó además fue esto. El doctor García utilizó una figura ahora de una moneda, pero en probabilidad la cara y el sello tienen la misma probabilidad. Y en eso tiene usted razón, pero en este caso no tenía la misma probabilidad. Cuando uno tira la moneda al aire que no está cargada, la probabilidad de que caiga cara es 0,5 y la probabilidad de que caiga sello es 0,5. Pero en este caso la probabilidad no era 0,5, era 0,7 a que el mercado subiera y 0,3 a que bajara, por lo menos. Y ellos siempre esperaban que subiera, a ver si bajaba, y no les bajó, y los dejó allí. Y no aplicaron un mecanismo de retiro, uno de los distintos mecanismos que hay para salir del mercado. Y simplemente por un ánimo excesivo de búsqueda de excedentes. Yo hago una pregunta, doctor García, para complementar su presentación. ¿Y si hubiera habido excedentes, a qué cuenta iban? ¿A la cuenta del broker que hacía la operación en la bolsa? ¿Y ese broker a qué cuenta en Suiza movía los excedentes? Eso lo sabemos. Esto es clave lo que estoy diciendo. Aquí hubo pérdida, pero ¿qué tal que hubieran ganado? Hubieran comprado a menos y hubieran podido vender a más. Y no al revés. Entonces eso da unos excedentes. ¿Quién se queda con los excedentes? ¿El broker? ¿La federación? ¿En qué cuenta se consignaban? Esto ya ha pasado, les cuento. El diseño del instrumento, claro, el diseño del instrumento es malo, pero sobre todo el ánimo que hubo. Empezó a subir el mercado internacional y entonces seguían con los contratos y con todo el proceso con la ilusión de que tranquilo que baja el mes entrante, y no bajó, y se quedaron colgados. Y así se perdieron, no sabemos cuántos, pero el menos pesimista dice que son 120 millones de dólares. Eso es lo que tenía que hacer una institución. Para eso tenemos la Federación de Cafeteros, para eso los caficultores pagan
La contribución cafetera está ahora en ¿cuántos centavos, Jaime? En 3 centavos de dólar la libra. En 6 centavos de dólar la libra. Para eso pagamos la contribución cafetera, para que se pusieran a jugar a la ruleta desvistiendo el papel de institucionalidad. Primer punto. Segundo punto. Pero no lo hicieron apoyándose en compras privadas. Edilbey Ríos todavía tiene la compra de Belén de Umbría. No lo hicieron apoyado en Edilbey Ríos. Lo hicieron apoyados en las cooperativas de cafeteros. Y entonces viene el segundo elemento. Pusieron o han puesto en riesgo la garantía de compra, que es el segundo gran valor cafetero que aquí está en riesgo. Ya estamos liquidando Andes, pero entiendo que la cooperativa de Pereira no goza de muy buena salud. Oye, estamos dependiendo de la Superintendencia de Economía Solidaria. De eso están dependiendo esas cooperativas. Yo estoy mirando unos datos de cooperativas, 33 que son más o menos, y estuve viendo que por lo menos 10 están gravísimas. Y ya hay 4 más que están allí, no me acuerdo ahora porque una está, ahora apenas se acuerda el número de la cédula, pero hay 4 que están ahí también ya en fila detrás de Andes en la Superintendencia Solidaria. ¿Y a dónde van a vender ese café los cafeteros? La de Andes le queda una subsidiaria en Salgar, pero bueno, el cafetero tiene que salir para Salgar a vender el café. Hay un hecho gravísimo, es que se atentó contra la garantía de compra, que es en último término el sentido con el cual existe una red de cooperativas, pero además algo más grave. Esas cooperativas tienen unos patrimonios que son propiedad de ahorro de los cafeteros que se los llevaron también en la avalancha. También se lo llevaron en la avalancha, en la garantía de compra. Entonces, no solamente es como tal la cooperativa, sino que la plata que los caficultores han ahorrado ahí durante décadas, eso se perdió. Tercer punto. La caficultura colombiana tiene varias cualidades, por las cuales se le remunera más en el mercado internacional. Y una de esas cualidades es el cumplimiento en la entrega de sus contratos. Es decir, usted tiene que tener un goodwill, para decirlo en inglés, de que usted cuando hace un contrato de café lo entrega efectivamente en el tiempo y en el momento en el cual convino el periodo de entrega. Eso se perdió. El doctor Vélez tuvo que ir a Nueva York a decir que no, que nos esperen un poquito, que estaba... Bueno, y le echaron la culpa al paro nacional de abril del 2021, y ustedes vieron al doctor Vélez pues diciendo que en Buenaventura le había perjudicado totalmente. No, Colombia faltó por este bache que se creó. Y es más, aquí hay algo, doctor García, que es importante. ¿Cómo es que se comprometieron contratos a más de 6 meses? Anótelo ahí en su PowerPoint. No hay en el mundo un especulador que con un mercado cafetero como el de volátil, con una economía mundial como el de volátil, acabamos de terminar una recesión en el año 2008, no hemos podido reponernos de ese, ya vamos para la segunda en el 2022, y se les ocurrió firmar contratos de especulación. Me dijo alguien que ha visto unos contratos que hasta el 2026. ¿A qué loco se le ocurre eso? ¿Usted cómo se compromete con el mercado mundial de que va a garantizar que allá en Apía, en alguna de las veredas de Apía o en alguna de las veredas de Quinchía, en Batero, va a haber café para el 2026 para cumplir? Esto no se le puede ocurrir a nadie. Honorable Presidenta, firmaron contratos a futuros para entregar a 3 y 4 años, cuando lo normal es a 6 meses, y eso que es mucho, porque son mercados de commodities, de productos básicos, que tienen altísima volatilidad. Entonces, se puso en riesgo la palabra de cumplimiento de la caficultura colombiana. Nos vamos con la primera. Se violó el contrato y el papel de la institución. La segunda, la garantía de compra.
Tercero, la palabra de cumplimiento. Y cuarto, se puso en riesgo lo peor, la calidad. ¿Cómo que la calidad? Voy a darles unos datos para que se aterren. Lo saqué del DANE anoche. Ustedes pueden entrar ahí, importaciones del DANE. El doctor José Leibovich, mi amigo mío, que es asesor cafetero de la Federación, dijo que Colombia había importado el año pasado, o sea, había traído del exterior. Adivinen, honorables diputados, 1,8 millones de sacos de café. Y el doctor Vélez, para justificar este despropósito, dijo que es que los colombianos habíamos duplicado el consumo de café en un año. Los colombianos nos tomábamos más o menos 1,3, 1,4 millones de sacos, y cuando él hizo para cuadrar las cuentas, importaciones más producción igual a exportación, como no le cuadraba, entonces digo, no, pero es que el consumo interno pasó a 2,5 millones de sacos, o sea, andamos desvelados, que nos tomamos el doble del café que nos hemos tomado históricamente. Porque se tuvo que importar, oigan esto, 1,8 millones de sacos por valor de 203 millones de dólares en el año 2021 para suplir el café que no pudo cumplir. Estamos metiendo pasillas ecuatorianas, peruanas y brasileras. Y allí en un pueblo, en un municipio cercano a Pereira, pueden hacer una comisión allá. No da mucho viático, pero pueden ir, que es a Chinchiná, ¿cierto? Y allá hay unos tipos que preparan la mezcla. Y como se amplió la malla para subproductos, esa fue otra modificación que hizo Vélez, entonces eso cabe de todo. 1,8 millones de sacos las importaciones en el año 2021 por valor de 203 millones de dólares. Este país, que es un país que tiene las cuentas externas podridas, que es las que nos tienen disparado el dólar a ya casi 4.800 pesos. Importando café. Es que esto tiene unos colaterales de una gravedad enorme. Yo entiendo por qué no vino la gente del comité. Yo entiendo por qué no vino el representante de la Federación del Comité Nacional. ¿Quién es? ¿Maya todavía o no? ¿James Maya todavía o no? ¿Ah? Bueno, ¿por qué no vino a poner la cara? Es una falta de respeto además con la Asamblea. Pero claro, es que esto es vergonzoso. Colombia importando, señora Presidenta, 1,8 millones de sacos en el año 2021 por un valor de 203 millones de dólares. Nos gastamos 203 millones de dólares en el 2021 comprando café de afuera para completar esto. Empacando, vayan a Chinchiná, allá lo reciben. A mí me han mandado fotos. Yo publiqué unas fotos en la revista Semana, está en internet, en las columnas que he escrito al respecto. Pero tranquilos, el problema para el 2022 está más grave. En 7 meses, a julio del 2022, pueden consultarlo en la página, en el DANE, en importaciones, llevamos 200 millones de dólares de café importado a julio. O sea que en julio del 2022 estamos importando tanto café como lo hicimos en todo el 2021. O sea, este año va a ser peor. Vamos para más de 2 millones de sacos, entre otras cosas, porque aquí no se ha dicho algo que es importante. Es que parte del incumplimiento de algunos cafeteros no tuvo que ver solamente con la viveza de que entonces yo no le vendo porque ya está más caro, sino porque las cosechas se han venido cayendo. Estamos hablando, óiganlo bien, que de octubre a septiembre del 2021 la cosecha era de 13,394 mil millones de sacos y de octubre a septiembre del 2022 es de 11.600.000 sacos. Estamos caídos en casi, yo creo que como un 15%, pues las cuentas, háganla ahí. O sea, estamos casi en 1.700.000 sacos menos. ¿Y eso cómo se reemplaza? Con café traído del exterior. Supuestamente, ese no es el que nos tomamos nosotros, pero esto no tiene explicación.
está volviendo la caficultura colombiana a caer. O sea, fuera de eso se les cayó la producción. Lo que está pasando con la agricultura colombiana es de una gravedad enorme. Y último punto. Entonces tenemos, bueno, y no sabemos, aquí el doctor García dijo algo que yo también comparto, eso que no sabemos cuánto entra de contrabando, ¿no? Súmeme a las importaciones el contrabando. No, ya hay claridad. A mí una vez yo dije en Blue Radio, yo dije que sello rojo era café importado. Y el señor San Giovanni se puso furioso. Y resulta que eso está comprobado. Café sello rojo Águila Roja de San Giovanni es importado. Es importado todo. O sea, el que toma Águila Roja está tomando café de afuera, no es de acá. Y aquí está 1.800.000 sacos el año pasado y este año vamos igual, solo a julio. Quinto y último punto. Como que hay diputados muy acuciosos en los tribunales, esta les va a caer de perlas. Son recursos públicos. Todo esto lo han hecho con recursos públicos. Es evidente que aquí hay una malversación. Yo lo escribí en la columna Semana, pero bueno, como César Gaviria es amigo de Pipe Córdoba y de Roberto Vélez, pues no pasó nada, ¿cierto? Pero esto aquí hay que decirle. Estos tipos han dilapidado recursos públicos. Usted se puede imaginar, señora presidenta, que usted llegue mañana y le pidan las cuentas de la Asamblea y diga, no, me aposté a futuro en Betplay, una platica, a ver si la podía acrecentar. Son recursos públicos, con todo lo que han hecho es recursos públicos. Son recursos para fiscales del Fondo Nacional del Café. Cuando usted paga la contribución de 6 centavos de dólar por libra, eso es un fondo para fiscal, que son recursos públicos, y aquí no ha pasado nada, absolutamente nada. Resulta que acá unos burócratas de la Federación pueden poner en riesgo millones de dólares de recursos públicos y no pasa absolutamente nada. Y no pareciera que en el gobierno llamado del cambio fuera a pasar tampoco. Son recursos públicos. Pero hay otra peor todavía, diputado Naranjo, diputado Espinosa, señora presidenta. Es que en esta crisis se fueron al Banco Sumitomo del Japón y se endeudaron en 40 millones de dólares. Yo hago una pregunta, ¿con qué se va a pagar ese préstamo? Es que el doctor Vélez va a sacar una chequera y va a ir pagando mes por mes. No, con recursos públicos también. O sea que al que no quiere caldo le dan 2 tazas. Primero especularon con recursos públicos y como fracasaron, ahora vienen a endeudarse con 40 millones de dólares con el Banco Sumitomo del Japón, país con el que el doctor Vélez tiene muy buenas relaciones, fue embajador allá, dicen que es un experto en hacer sushi, y hay que pagarlo con recursos públicos el préstamo. ¿Con qué van a pagar? Con la contribución cafetera. Aquí está Jaime Garzón. Bueno, con los 6 centavitos de las libras que usted va entregando, con esos van sumando para abonarle al préstamo y a intereses, al préstamo de 40, al principal de los intereses del préstamo de 40 millones de dólares del Banco Sumitomo. Todo ha sido un gran error. Todo ha sido una violación completa de los principios estructurales con los que se construyó la industria cafetera en este país. Lo cogieron y ahí sí, utilicemos el terminacho, hicieron trizas los principios de la caficultura colombiana. El papel de las instituciones, la calidad del café, el cumplimiento, la garantía de compra y los recursos públicos los que se manejan. No les quedó uno solo por estropear, no les quedó uno solo por pisotear. Gracias, señora presidenta, gracias, honorables diputados, gracias, diputado Naranjo, por su gentil invitación.